la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Yo soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy día vamos a hacer un trabajo sobre todo técnico científico. ¿Qué quiere decir eso? Eh, ¿Qué investigar y cómo informarse? Desearía que ustedes participen también activamente en esta charla de, digamos, de investigación, de cierta manera. ¿Qué es lo que les interesa investigar? Y podemos en este momento eh, un poco explicar cómo es el proceso. Como ustedes seguramente saben, soy físico nuclear que estudié en París, en la Universidad de París, en el instituto que fue fundado por dos premios Nobel, Frédéric e Irene Joliot-Curie. Y allí el tema es que después de hacer mis estudios académicos, de clase, de cursos, en el Instituto de Física Nuclear de Orsay, la pregunta fue: ¿qué investigar? ¿Cuál va a ser mi tema de tesis? Y ese tema de tesis tenía que escogerlo en función de mis planes de vida, mi futuro. Y entonces, ¿qué significaba eso? Tenía que decir dónde voy a vivir el resto de mi vida, o por lo menos los 5 años próximos, después de mi tesis, cómo voy a utilizar lo que estoy aprendiendo ahora. Todo ello a la edad, pues, veinteañero, ¿no? Estamos en la época de los 20 años, 25 años haciendo el doctorado. Entonces, la pregunta, el tema, ¿cómo fue la decisión? Bueno, como seguramente alguna vez me han escuchado, fui a estudiar el doctorado en física nuclear porque ya era profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1975. Había tomado contacto con el Instituto Peruano de Energía Nuclear y me enteré que había un gran plan nuclear. Justamente el Instituto Peruano de Energía Nuclear se había creado el 4 de febrero de 1975, y cuando yo estaba terminando, ya había terminado mi maestría, recién terminada la maestría en física, había estudiado física nuclear en una tesis de bachillerato en el 1972, dirigido por el doctor físico nuclear Víctor Latorre, que acababa de graduarse como doctor en la Universidad de Maryland. Entonces, obviamente, eh, mi idea era regresar al Perú para trabajar en un reactor nuclear. Si esa era la decisión, obviamente tenía que eh, escoger una tesis en ese campo. Mi tesis de doctorado era, mejor dicho, mis estudios de doctorado era en física nuclear y física de partículas. Y ahora tenía que escoger entre la física nuclear y la física de partículas. Como ya antes de partir de Perú había decidido de regresar lo más pronto posible al Perú, y al regresar trabajar en un campo de física nuclear, escogí la física nuclear. La física de partículas era para ir a trabajar a Ginebra, donde está el acelerador lineal, porque acá en el Perú no hay un acelerador, perdón, el acelerador circular, el gran acelerador que tiene 27 kilómetros de longitud,
a 100 metros bajo tierra. Ahí, acá no hay nada parecido, de modo que estudiar algo de fisión nuclear, que era el principio básico sobre el que se fundaba la construcción y funcionamiento de un reactor nuclear. O sea que escogí eso pensando en el futuro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una tesis de maestría o de doctorado, hay que pensarlo en esa forma. Ah, si es que alguien quiere hacer una, un doctorado en física nuclear y ya sabe que quiere hacer fisión nuclear, bueno, tiene que en primer lugar ver qué cosas se ha desarrollado hasta ese momento. Ahí hay una forma muy sencilla de hacer eso es ingresar ahora a la internet y ver el Google académico, ¿ok? El Google académico. Entonces vamos a hacer hoy esa clase. Cualquier pregunta me pueden interrumpir. Yo voy a estar viendo las preguntas. Vamos a hacer ejercicio, en mi caso personal, pero ustedes pueden sugerir algún tema para buscarlos. Vamos a ver entonces. Voy a compartir pantalla para irles guiando. Este es el programa Encuentro con la Ciencia que está pasando. Aquí vamos a ver sus preguntas y hay una. Doctor Montoya, buenas noches. ¿Cómo se escoge el título? Así como el nivel de investigación. Gracias. Alejandro, gracias. Ingeniero. Bueno, yo soy doctor en física, no soy ingeniero, por darnos sus conocimientos. Bueno, estoy poniendo el ejemplo concreto. Fisión nuclear, quiero estudiar en eso. Entonces, estamos en la pantalla, ingresamos acá al Google, perdón, a ver, al Google académico, entran al Google, acá está, y ponen académico, ¿ok? Muy bien. Estamos dando una clase de cómo escoger un tema de investigación. Es una clase académica, de modo que vamos a comportarnos así. Profesor que está en una clase virtual. Vamos a ver, de vez en cuando voy a dar estas. Google Académico, aquí está. Muy bien. Google Académico. Y aquí pueden poner el tema. Ahora, lo que yo estoy tratando de hacer en el Perú, algo de fisión, eh, la fisión nuclear. En esa época había un tema que no había referencias, que se llama la fisión fría, que es lo que comencé a hacer para mi tesis de doctorado. Entonces, supongamos que ahora queremos hacer también fisión fría. ¿Qué cosa hay en fisión fría? Van ustedes aquí, ponen en el Google académico cold fission, cold fission. ¿Para qué? Para ver qué cosa se ha producido en ese campo. Cold fission, y ponemos acá, hay muchos artículos, muchos artículos. Vamos a ir al más antiguo de todos, porque acá está, dice, intervalos, intervalos específicos. Ah, aquí intervalos específicos. Vamos a poner Cold Fusion en 1980, 79, vamos a ver. 79 a 1980. ¿Qué cosa se escribió sobre Cold Fusion? Ah, nada. Hay nuclear fission, pero no la fisión fría. No hay nada todavía. Entonces nosotros, quiere decir que es un tema que no existía en 1979. Vamos a cambiar entonces. Vamos, el año 1980. Ahí está. Tampoco, tampoco hay. Entonces, es un tema, vamos a ver.
a buscar 1981. ¿Qué está pasando? Ah, aquí sí, miren ustedes, está aquí Cold Fusion. Breaking y Cold Fusion en el año 81. Hay varios que hablan de Cold Fusion. ¿Por qué empiezan a hablar aquí de Cold Fusion? Acá solamente hay, hay dos. ¿Por qué? Es un tema, pero acá dice Breaking. Vamos a ver si podemos ingresar a este artículo. En todo caso, ya saben que hay uno. Aquí está. Ese señor Diffnecker, Mariopoulos y Bouquet de Francia. Entonces vamos a ver si obtenemos el PDF. Aquí está. Aquí pueden ver algunos artículos. Aquí está el resumen nada más, pero aquí pueden bajar el PDF. Vamos a ver si se puede, el artículo completo. Y en este caso, miren ustedes, hay que pagar para entrar. ¿Ah? Ese es el gran problema de los artículos, que son algunos pagados. Pero bueno, por aquí también hay otro que nos habla del Cold Fusion. Aquí sí hay algo, un artículo abierto que nos habla de la fisión fría. Pero son hipótesis, no hay, digamos, una cosa experimental, son teorías, hay una idea de la fisión fría, pero son puras fórmulas, no hay una demostración de su existencia, ¿ok? Ah, en otro lugar, Wolframentation. Bueno, así van ustedes buscando todos los materiales, pero todo lo que vemos acá, del año 1981, pueden ustedes escoger todas las posibilidades. O si conocen un autor, también pueden poner aquí el autor. Vamos a ver un autor, el nombre del autor, Signac Biot. Ah, y miren, encuentran acá uno de los que comenzaron a hablar del tema. Estamos nosotros acá en Montoya, en el año 1981. O sea que será un tema bastante caliente. Recién la gente se comenzó a preguntar sobre este tema. Eh, y el señor Necker también. Aquí tienen un PDF del señor Necker. Se ve el artículo completo sobre este tema y señala en varias partes eh, teóricamente la demostración de la existencia, como él dice, de rompimiento de parejas. ¿De acuerdo? Y lo importante que estamos acá descubriendo es algo, hay toda una serie de detalles, ustedes lo ven
con cuidado y se van enterando en qué consiste el, el tema de la rompimiento de pares. Y aquí da como referencia también al artículo anterior. O sea que el primero que se publicó sobre fisión fría es lo que está acá, que dice está por publicarse, dice, pero ya se sabe que existe, ya era un tema existente. Había la fisión fría. Así ustedes van avanzando, buscando y así cada año para ver cómo ha ido evolucionando el tema. Ustedes van leyendo el tema, se van enterando poco a poco cómo avanza esta situación. Ahí voy a ver si me alcanzan una agüita caliente. Muy bien. Y si nosotros ponemos ya la, el año 82, vamos a pasar al 84 para saltar. Y acá aparece M. Montoya en una revista alemana. Uno puede entrar aquí a la página y tenemos un resumen nada más. Si quieren entrar al trabajo completo, van a tener que pagar. ¿Ok? Ahora bien, en el trabajo completo se verá de dónde se escribió, de qué institución, para ver los autores. Acá señala que uno puede citar este artículo en el trabajo que ustedes hagan como investigación. Bueno, y si quieren saber qué cosa se ha hecho en fisión en estos tiempos, la fisión es producida por neutrones que absorben, que es absorbido por un núcleo de uranio, que se ponen aquí en una combinación, neutrons, y van a ver pues aquí una serie de artículos, ¿no? Que se han hecho desde Perú. Nosotros hemos publicado varios artículos. Ustedes pueden seguir por, pueden seguir buscando y poco a poco encontrar, pues, acá, por ejemplo, hay un artículo sobre fisión, nuevamente en la misma revista anterior, que es, es de nuestra autoría, ¿no? Si quieren saber lo último que se ha escrito sobre el tema, no sé, pues ponen acá ya desde el 2021, desde el año 2021, y ven ustedes que hay artículos que hemos escrito en revistas internacionales ya a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y entran a cualquiera de estos artículos. Incluso hay un artículo en la revista ESI Perú, que es el que publica el Encuentro Científico Internacional, ¿no es cierto? Pero allí pueden ustedes enterarse todo lo que se escribe en el tema. Varios artículos de nuestra autoría. Bueno, estoy poniendo un tema que nosotros hemos hecho en la Universidad Nacional de Ingeniería. Eso es lo que quería mostrarles hoy día. Cómo es que, este, cómo es que se hacen las cosas
de investigación, así se comienza. Ustedes pueden tomar entonces cualquier artículo y, mejor dicho, cualquier tema que quieran, entran al sitio web, al Google académico, ponen su tema y se informan sobre todo lo que se ha avanzado en el tema. Bueno, eh, vamos a ver si hay alguna pregunta. Aquí tenemos también a un gran científico mexicano que nos va a apoyar en esta primera parte. Estimado doctor Juan Peralta Hernández, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Una disculpa, me confundí con el cambio de horario. Para nosotros ahora son las 6:30 y ustedes ya son las 7:30. Una disculpa a todos, por favor. No, pero mire, aproveché para hablar sobre cómo uno escoge un tema y cómo es que uno se va a informar sobre el desarrollo del tema. Usted, por ejemplo, en primer lugar, doctor Peralta, siempre empezamos con la pregunta, ¿dónde nació? Eh, ¿Qué hacían sus padres cuando usted era chiquito y cómo le entró la vocación por la investigación por el tema que usted ahora desarrolla? Ok, muy bien. Pues yo nací en un pueblo en el centro de México que se llama Aculco. Sí, es un pueblo pequeño y donde en aquella época, donde yo era un niño, la actividad principal era pues la agricultura y, y las vacas para leche, ¿no? Ah, Entonces, pues esa fue mi infancia, trabajar en el campo, ¿verdad? Ordeñando las vacas, y pues la vida en el campo, ¿no? Como se desarrollaba en aquellos entonces, pues era muy bonita, ¿no? Todo, mucha agua, en fin, ¿no? Entonces, pues una infancia, pues sí, de donde nos fomentaban mucho la enseñanza por el trabajo, ¿verdad? Por la responsabilidad, pero también una infancia bonita porque pues jugaba uno con los animales, ¿verdad? En fin, entonces esa fue mi infancia. Y cómo comencé a esta vocación por la investigación, fíjese que fue curioso porque justamente para el cuidado de las vacas, pues siempre había que ponerles alguna inyección o así cuando estaban enfermas. Entonces yo juntaba esas botellitas y las llenaba de agua, las llenaba de tierra, molía hierbas y las juntaba y las ponía en una caja de zapatos, ¿no? Y entonces decía que era mi laboratorio, ¿no? Entonces tenía 6 o 7 años. Mi abuela se acuerda mucho de eso, que me decía que siempre juntaba esas cosas y decía que yo era químico, ¿no? O sea, que yo soy químico. La verdad es que en ese entonces yo no tenía la más mínima idea de lo que hacía un químico, ¿verdad? claro, claro. Pero así fue como fue surgiendo pues esa inquietud por la investigación y pues ya conforme fueron pasando los años, pues la fui robusteciendo, la fui fortaleciendo y es que llegué a hacerme pues primero ingeniero químico, ¿verdad? Y después pues ya el posgrado para desarrollarme como investigador. ¿Cuál es su talla? ¿Cuánto mide usted? Soy muy bajito, 1,62. No, no es bajo eso para América Latina. Le decía eso porque aquellos que no tomamos leche en la niñez llegamos máximo a 1,63 m. Y la leche, como usted sabe, pues ayuda a crecer, ¿no? Que Sí, claro, la el gente. calcio. Y usted seguramente vive en un vallecito, entonces. Bueno, ahora ya no vivo No me en el refiero a, pueblo, me tuve. me refiero en su niñez, en sus niñez. Era un Ah, valle. sí, claro, claro. Un valle, ¿no? Con montañas alrededor y mucha agua en esa época, ¿no? Llovía La, mucho. y la gente que sus amigos también tienen la misma talla o son más altos. Pues sabemos de todo, por ejemplo, mi hermano, que es un año y medio más menor que yo, es mucho más alto, ¿no? Él mide prácticamente 1,70. Entonces,
habemos de los primos igual, habemos de diferentes tallas. No, pero ¿usted cuánto mide? 1,62, doctor. Seis Un dos. metro con... Sí, 6'2". Ah, o sea que no tomaba usted mucha leche, ¿ah? No, ordeñaba las vacas, pero no me gustaba mucho tomármela. Ah, ese es el tema, pues. La leche es Sí. el que hace crecer. Muy bien, acá estamos antes de empezar el tema que usted está desarrollando. Precisamente estaba con algunos jóvenes. Bueno, ahora escoge un tema de investigación? ¿Usted cuál fue el tema de investigación que escogió por primera vez? Bueno, desde que yo hice la licenciatura, como le llamamos aquí, la formación, me formé como ingeniero químico. Y entonces, el último semestre de nuestra carrera, había había dos o tres ramas como de terminales, ¿no? Entonces había la de procesos, la de petroquímica y ambiental, ¿no? Y entonces yo decidí irme por la parte ambiental y, y ahí justamente con algunos de los profesores que nos dieron cursos, el de tratamiento de agua fue el que más me atrapó, ¿no? Ajá. El profesor Edgar, que era mi profesor de ese curso, fue el curso que más me atrapó, ¿no? La parte del tratamiento de agua. Y a partir de ahí, pues ya el posgrado, busqué siempre temas relacionados con el tema del tratamiento de agua. Y entonces usted ha publicado artículos en la revista, supongo. Sí, un poco más de 100. Entonces, mire, vamos a hacer un ejercicio con los muchachos que nos estaban viendo. Voy a Claro, claro. compartir pantalla y usted me va a guiar, ¿ah? Porque es lo que le he hecho hace un momento sobre un tema de fisión que es el mío, pero vamos a tocar su tema, ¿ok? Ok. A ver, regresamos a la pantalla. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que está viendo usted, doctor? Su perfil de Google Scholar, Google Académico. Ah, ya, justamente queríamos hacer acá. Le decía a los jóvenes que nos ven, ya que toma el tema del agua, pero un tema específico, usted me dice el procesamiento, ¿cómo sería el tema? Procesos electroquímicos de oxidación avanzada. Procesos Ujú. electroquímicos, Electroquímicos ¿ya? de oxidación avanzada. De oxidación, ahí está, uno dice, voy a investigar sobre ello y aquí está. Entonces, y ahí va a encontrar todos los temas Claro. relacionados. Usted ha escrito algo aquí, pues le ponemos su nombre también acá. Sí, sí, puede poner Juan Manuel Peralta Hernández. Alba, ¿cómo estés? Peralta, ¿no? Peralta, Aunque está, a ver, Peralta guión Hernández. Ahí a ver, está el primero. Sí, aquí sí, está. ahí el Entonces, primer. se Sí, ve ahí entonces es. los jóvenes que están Sí, interesados en el tema de la oxidación avanzada del agua, que encuentran al doctor Juan Manuel Peralta aquí, e ingresan acá, ven, afortunadamente parece que no es pago, o sea que pueden entrar al artículo allí, ¿no? Vamos a ver si se puede. sí, me parece que ese es un artículo de divulgación, entonces seguramente le permitirá abrirlo. Permitir, vamos a ver, permitir. Aquí está, tratamiento de agua mediante procesos solares de oxidación avanzada. Y así ustedes, amigos que nos están escuchando, se enteran cuánto se ha avanzado en ese campo y lo que es importante, ubican al autor, ya sabemos, Juan Manuel Peralta, mayormente en alguna parte del artículo se encuentra el correo electrónico, ¿no? Acá en este caso estará.
No lo sé, doctor. Al inicio, en el encabezado me parece que está. Mm, Acá dice sí, hacer. mire, aquí está. Oh, sí, acá Juan está. Punto Peralta. Acá Sí, está. Ven ustedes en la dirección electrónica y si quieren avanzar en este campo, envían un correo electrónico al autor y le dicen, mire doctor, yo también estoy acá haciendo el trabajo similar con usted y me gustaría colaborar. ¿Por qué no nos visita acá a Lima, que tenemos el problema de agua contaminada, etcétera? Entonces conseguimos los recursos, usted viene así, viene. O también él puede decir, mejor venga usted, yo tengo más plata. Entonces, claro, no, yo encantado, encantado. Ya estuve una vez en Perú, en la Universidad Nacional de Ingenierías. ya ve, entonces ahí se arma un equipo de colaboración y ustedes avanzan. Claro. Este es el proceso, estimados seguidores del programa Encuentro con la Ciencia, la manera como uno escoge el tema de investigación. Decía en la parte primera, que yo escogí el tema un poco porque lo que se iba a desarrollar en el Perú era un reactor nuclear y el principio de funcionamiento de la fisión. Por eso estudié, investigué el tema. Ujú. El doctor Juan Manuel Peralta, en cambio, que vivió muy bien en un valle bonito, lleno de leche, de agua y eso, supongo que algo influyó para que escogiera el tema del agua, ¿no es cierto? Y es así como es que uno Sí, seguro, seguro. y es así como uno escoge. De modo que amigos que nos escuchan, ustedes pueden escoger un tema de investigación y siempre en el Google Académico van a encontrar investigaciones sobre ello. Vamos a ver, antes de pasar, por favor, aquí hay algunas preguntas. Pregunta, dice, ah, dice, doctor, ¿una tesis puede convertirse? Primero, Alejandro Montes agradece por los conocimientos que vamos a impartir. Bueno, de nada, estamos para eso. Hernán Benítez dice, ¿una tesis puede convertirse en una patente? ¿Cuál sería su pregunta, su respuesta? Sí, seguro, seguro. Eh, Siempre, pues bueno, buscando ese nivel, ¿no? De llegar a la frontera del conocimiento, ¿verdad? Para poder generar precisamente conocimiento nuevo, ¿no? Que permita, pues, tanto patentarse como publicarse, ¿sí? Entonces, de hecho, nuestro lema en el grupo donde trabajo es ese, ¿no? Tesis que no deja un artículo o una patente, pues no es viable, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar que los resultados sean congruentes, sean reproducibles, estén en esa frontera del conocimiento, ¿no? Para que pues se puedan tanto publicar como patentar, pero sí, seguro, seguro que es posible. Perfecto. Fran Rodrigo Casaico dice, profesor Montoya, lo felicito por la humildad mostrada en la entrevista con el doctor López Chao, mantuvo la cordura y las preguntas fueron inquietantes. Gracias por mostrar esa cara que se oculta. Bueno, se refiere a una entrevista que hice con un político peruano el día de ayer. Perdió los papeles Ok. porque no le gustaron las preguntas, perdió los Oh, papeles, pero uno, como usted sabe, los científicos somos en general ecuánimes, solamente hacemos preguntas nada más. Si las preguntas molestan, eh, no, eso ya no es un problema ya de ciencia, sino de personalidad, de psicología. Muy bien. claro, claro. ¿Usted en México conoce algún político que ante algunas preguntas pierde la cordura y comienza a insultar? Generalmente todos nuestros políticos, si no les preguntan lo que ellos quieren, las preguntas cómodas que ellos pueden responder, siempre, siempre se molestan. Eso yo creo que es cultural. Bueno, acá dice Robert, estamos agradecidos al pueblo que por mostrar la verdadera carrera del candidato. Bueno, ya sabemos, ya. eh,
Es un soberbio creído, muchas gracias por mostrarlo al pueblo. Bueno, Frank Rodrigo Casaico dice, fue cauto durante la entrevista y eso dice mucho de usted, aunque no concuerdo con todas posturas o acciones sobre todo que hizo con el presidente Castillo. Lo felicito, un abrazo y gracias por esa clase. Bueno, la esposa de Castillo está en México, pues usted sabe, la esposa de Pedro Castillo está en México. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Ya tiene un tiempo radicando acá, bueno, como una especie de asilo político, me parece. Sí. Dice el profesor Lutens, dice, me daría un tema de tesis para ingeniería electrónica. Bueno, eso este, ya usted sabe cómo hacer. Escoge un tema de electrónica bien concreto, entra al Google, allí como hemos hecho, Google académico, porque la electrónica es amplia, ¿no es cierto, doctor? Sí, Pone por supuesto. ¿qué tema de electrónica quiere investigar? Coloca en el Google académico y ve cómo ven. Llegamos al doctor Juan Manuel Peralta porque hice una pregunta bien concreta que él me ayudó. Es así como se hace y se comunica con el autor del artículo. Después, expediente nota dice, doctos, Modesto fue un día de tema de investigación, un tema de investigación para economía. Lo mismo, la economía es amplia, estimado colega, amigo, pero tome usted un tema por ejemplo, podría ser orígenes de la inflación en el Perú entre tal y tal fecha y va a encontrar regularmente publicaciones. Un saludo, señor Modesto Montoya, dice el rey Dan de Balbilón. Murdoch dice, y no tiene casi calcio. Se refiere que no tenemos calcio, nosotros somos bajitos, pues. Sí, seguro. Joel Yaquegua dice, buenas noches, profe. Modesio, estuvo bueno la entrevista. A Chao se mostró tal cual, uno más del montón. Saludos. Bueno, ok, todos saben que es oportunista. Bueno, pero amigos, nosotros en este momento estamos hablando de ciencia. Por favor, esa es nuestra noche de ciencia. Estamos con un doctor científico e investigador de México, calificado de una institución muy importante. A ver, cuéntenos su laboratorio, la institución donde usted investiga, doctor Peralta. Sí, yo laboro en la Universidad de Guanajuato, que es una, digamos, es una provincia también en el centro del país, aquí en México, y nuestro departamento es el departamento de química, y ahí es donde tenemos adscrito nuestro laboratorio, que es pues donde desarrollamos nuestra investigación, ¿verdad? Enfocada, como comentaba en un inicio, particularmente en el tratamiento de agua. Muy bien, ahora el agua, un poco para iniciar esta entrevista me puse a buscar el agua y me quedé alarmado, doctor, porque dice que el agua es un problema muy grave en muchos lugares del mundo. Incluso hay lugares entre Estados Unidos y México que por la explotación de las grandes empresas, los ríos se han quedado ya sin agua y los agricultores que antes vivían ahí por mucho tiempo, pues están atravesando grave crisis. ¿Sabe usted algo que nos cuente al respecto? Sí, bueno, por supuesto, ya no es un tema novedoso, ¿no? Que nos estamos quedando sin agua, ¿no? O sea, los últimos años, pues hemos sufrido sequías extremas, ¿verdad? Eh, Justamente, pues, derivado de, pues, actividades antropogénicas, ¿no? Como la industria, la agricultura, y también, pues, por temas de contaminación, ¿verdad? Aquí en México también tenemos un problema que es la sobreexplotación del agua, es decir, cada vez para obtener agua potable para llevar a las casas, a las fábricas, pues se están haciendo, sí, pozos mucho más profundos, ¿verdad? Entonces, también eso conlleva lo que se conoce como el estrés hídrico, ¿sí? Entonces, sí, el problema del agua es muy severo. Bueno, aquí en México llevamos padeciendo
pues una sequía desde finales del 2022. Entonces llevamos casi 3 años de sequía y bueno, pues eso, sí, como usted comenta, ya es una situación alarmante porque las presas, donde se juntaban las grandes cantidades de volúmenes de agua en muchas partes del país, muchas están secas, ¿verdad? O sea, muchas ya se han agotado el agua. Entonces, pues sí estamos viviendo una crisis muy importante en ese sentido. Muy bien, mire, ya que usted me habla de eso, le voy a compartir unas imágenes para que nos explique un poco. Es el caso de Perú, pues usted conoce muy bien estos asuntos. Voy a ver. Como usted ha venido a Lima, de repente ha visto esta imagen de la Costa Verde. Sí, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegué a Lima, eso fue en 1966, aquí hay una serie eh, De estas marcas. de marcas, era aparentemente el fondo del valle donde llegaban los sedimentos de la sierra, pues, ¿no? E Ok, hicieron la línea horizontal, luego vinieron huaicos, trajeron piedras y poco a poco se fue haciendo capas. Pero aquí caía agua, en el año 60 caía agua como chorrillos, por eso se llaman chorrillos también. Y con el pasar del tiempo ya no caen agua, ya no cae agua en estos chorrillos y solamente hay agua que viene de la sierra por aquí, a borde del mar. Y lo que pasa, me dicen que Sedapal, la empresa que da agua a Lima, empezó a hacer pozos por todo lado. Hay como 400 pozos que antes era pues de 30 metros, ¿no? Para dar ujú, agua a las casas y ahora está en 120 o más. Eh, como usted sí, dice, como usted dice, la extracción del agua, el bombeo del agua del subterráneo hace pues que descienda el nivel del agua subterránea y cada vez es más difícil, más costoso extraer agua. claro, porque además esa agua a niveles más profundos, pues tiene otra composición, ¿no? Es un agua más dura, ¿no? Entonces, hay que hacer otro tipo de procesos no solo para potabilizarla, sino para ablandarla y que no nos tape las tuberías de sarro, ¿no? En fin, entonces sí, cada vez es más complicado llevar agua pues en general a los seres humanos, ¿verdad? Y ese sarro también hace daño, supongo, para la salud, porque eso significa cálculos, ¿no? Claro, y en los dientes, ¿no? Los vuelve amarillos, en fin, sí, son problemas de salud también importantes. Incluso pueden traer metales pesados, ¿verdad? Que se alojan como usted dice, en los riñones, en el hígado. Entonces, pues eso conlleva a otras enfermedades como el cáncer y demás, ¿verdad? Entonces sí, es un problema complicado el que enfrentamos. Claro, y para contrarrestar aquellos que tienen plata, se compran botella de agua, y ahí hay otro problema porque creo que el plástico los contamina. Sí, lo que se llama, pues, lixiviados, ¿no? O sea, el agua entra en contacto con esos plásticos que están hechos a base de polímeros y esos polímeros se disuelven y nosotros los bebemos. Así que vamos a, Entonces, ¿cuál será es peor el una agua? secuencia, ¿Cuál será peor el agua? Ya no se sabe, pero en fin, eso significa que el procesamiento del agua es cada vez más caro. por supuesto, tanto en la extracción como el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento para potabilizarla. Y en ese sentido, ¿usted participa en algún proyecto con las empresas de agua o es investigación básica? Eh, Tenemos investigación en los dos ejes, la investigación básica para seguir generando conocimiento y la investigación aplicada, ¿sí? Entonces, en la primera línea, en la investigación básica, pues buscamos precisamente cuáles son los procesos que más nos conviene utilizar para un determinado
una determinada agua contaminada con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces hacemos una investigación muy fundamental para entender los mecanismos de reacción, las velocidades de degradación de los contaminantes, etcétera. Y con esa información, pues claro, nos sirve para la aplicación, ¿verdad? Entonces ahora desarrollar el sistema, el prototipo, ¿no? Donde vamos a llevar a cabo que esas reacciones que nosotros estudiamos, digamos, en 100 mililitros, pues las podemos llevar a cabo en el mismo nivel, con las mismas eficiencias, en 1.000 litros, 10.000 litros. ¿Sí? Y entonces de esa manera es como vamos escalando nuestros procesos. Y usted tiene alumnos que los asesora, supongo, ¿no? Sí, nuestro departamento cuenta con un posgrado, que es un posgrado en química, y una de las áreas en las que también trabajamos es tanto la química analítica, que es la que nos permite, es decir, viene un agua contaminada y bueno, hay que saber con qué está contaminada, ¿verdad? Entonces ahí toda la química analítica entra para entender cómo está los contaminantes que tenemos en ese fluente. Y por el otro Perfecto. lado tenemos el área de los procesos electroquímicos, ¿no? Que es donde ya desarrollamos toda la ingeniería para poder construir un reactor, poderlo fabricar y poderlo poner en operación, ¿sí? Pero en realidad es que juntamos varias áreas del conocimiento para poder llegar a un desarrollo. Muy bien, ahora acá hay un participante, Hernán Benítez, que pregunta, doctor, ¿se puede replicar una tesis? ¿Eso sería copia? Depende, pues, o sea, uno puede tomar la tesis hecha y avanzar en ella, en el conocimiento, ¿no, doctor Peralta? Claro, como por ejemplo nosotros, nuestro tema, ¿no? Los procesos electroquímicos de oxidación avanzada. Eh, la, la cantidad de información que hay alrededor de ellos, pues es inmensa, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar el concepto, ¿verdad? De la oxidación avanzada, pero pues aplicado para un colorante, para un fármaco, para una mezcla, en fin, ¿no? Y usamos el concepto, pero, digamos, matizamos con los objetivos y la hipótesis de investigación que nosotros queremos desarrollar, y no necesariamente es una copia, ¿verdad? Porque a lo mejor en una tesis estudiaron un efluente con un colorante rojo reactivo 32 y encontraron ciertas condiciones y tal. Y ahora en otra tesis podemos usar los procesos de oxidación para degradar el naranja reactivo 88, ¿no? Entonces, son compuestos completamente diferentes que se van a comportar de manera diferente y entonces, pues vamos a generar conocimiento en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que se duplique la tesis, ¿verdad? Sino que utilizamos el concepto para poderlo aplicar. Muy bien, No sé aquí si me explico. Murdoch Lesban dice, la Coca-Cola es la que se lleva el agua. Parece que en algunos lugares es el caso, ¿no? Sí, bueno, aquí también siempre ha sido el mito, ¿no? Que la Coca-Cola y las cerveceras son las que se llevan el agua, pero no necesariamente. Realmente aquí las empresas tienen la oportunidad, les da el gobierno, ¿no? Una concesión se le llama, para ellos tener su propio pozo. Aquí Murdoch Lesban está un poco provocador. Le dice, la gente mexicana compra gaseosa porque no tiene agua. Bueno, sí, nos gusta la gaseosa. Ok, Murdoch dice, en Chorrillos salía agua de las piedras. ¿Sí o no, Modesto? Bueno, sí, pues salía agua de los chorrillos, pues. Muy bien, y Joel, Jacqueline dice, Jacqueline Hua, dice profesor Modesto, aquí en Perú la mayoría desconocemos ciencia en educación, por ende tenemos mucha ignorancia. ¿Cómo salir de esa educación mediocre?
En México tienen ustedes debates sobre el nivel educativo, supongo, ¿no? ¿Cuáles más o menos los grandes temas, las debilidades del sistema educativo en América Latina? Sí, en general, cada año todos los niveles de la educación, el nivel básico, secundaria, preparatoria y las universidades hacen reestructuraciones de sus programas, de sus modelos, dependiendo, pues, las tendencias, ¿verdad? Las tendencias que en el mundo se van manejando. Ahora estamos con, desde hace algunos años, los modelos educativos en el país van en este sentido de las competencias, ¿sí? Es decir, que los alumnos sean quienes, digamos, tengan que aportar más, ¿no? O sea, tengan que trabajar un poquito más para formarse y ya no tanto el profesor que llega y dice, la ecuación de Bernoulli se desarrolla y se hace de esta manera, ¿no? Sino más bien que a los alumnos se les dan competencias para que desarrollen su formación, o sea, investiguen, propongan alternativas y demás, ¿no? Ese es como el modelo que en los últimos 10 años aquí en México se ha adoptado, las competencias, buscando que el alumno trabaje un poquito más, ¿verdad? Y el profesor sea solo como una guía, ¿verdad? Pero ya no Ah, tanto el modelo del profesor que llega y dicta su clase y si entendieron bien y si no, bueno, ya lo estudiarán ustedes. o sea que el alumno participa en su formación, en su aprendizaje. Sí, claro, y ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos, pues es muy versátil, ¿no? Porque los alumnos tienen mayor oportunidad de buscar información, de analizarla, en fin. Entonces, ese ha sido digamos, el gran reto en los últimos años, las competencias, ¿no? La formación por competencias. El sistema educativo entonces ha cambiado, el rol del profesor ha cambiado, más actividad de los alumnos en el proceso de aprendizaje y, Claro. y eso evita que los muchachos se duerman en clase. Muy Sí, claro, porque ya les permite a uno hacer alguna dinámica, no sé, incluso en Twitter o no sé, por WhatsApp y tal, ¿no? Se les envía una pregunta y bueno, desarróllenla y la envían su respuesta en los siguientes 10 minutos, en fin, ¿no? Buscando, pues sí, que los muchachos sean un poco más dinámicos. Muy bien, Robert dice felicitaciones, doctor, y saludos a su invitado, un ingeniero Muchas químico gracias. que hace investigación. Acá en Perú tenemos un ingeniero químico, el sabio Acuña, que no sabe ni cómo salió como ingeniero químico. Bueno, ese se... Bueno. No, lo que pasa es que el ingeniero Acuña es candidato a la presidencia de la República. Ah, Entonces, ok. entonces acá ya pues hay una ironía política, digamos. Claro, pero Bueno, pero como usted comentó, estamos hablando ahora de ciencia y claro. no de política. Claro, aquí estamos hablando de ciencia, nada de política. Traten de evitar eso. Democráticamente tenemos que leer, pero por favor, el tema, a ver, dice, ¿cómo puedo montar un laboratorio en mi casa? Bueno, el doctor Peralta tenía su laboratorio en casa, ¿no? Su abuelita decía, qué aconseja a los jóvenes que quieren hacer investigación en su casa? Siempre hay formas con la naturaleza a iniciarse en investigación, ¿no? Sí, claro, aunque bueno, pues será solo eso, ¿no? Intentar explorar un poco con lo que nos da la naturaleza y demás, pero montar un laboratorio para hacer ciencia, ciencia básica, ciencia de frontera, pues la verdad que es complicado, ¿no? Porque se requiere de equipamiento pues sofisticado y de instalaciones adecuadas, ¿no? Que los equipos requieren gases para operar y demás, entonces pues se requieren condiciones seguras, líneas para llevar esos gases de acarreo a los equipos, en fin. Entonces, digamos, un laboratorio científico casero es un poco complicado, Depende pero cuánto claro, un laboratorio
algo de la alquimia, ¿no? De antes, pues podría ser, ¿no? Con un mortero, con tiras de pH y demás, pero un laboratorio científico en casa no lo veo viable. Claro, por lo menos podrían hacer un pequeño laboratorio para estudiar las características del agua, la más elemental. Ok, aquí tenemos, dice, la gran Sí, pregunta, dice Gedeón, es para quién estudiamos. Caray, pues estudiamos para nosotros y para el país, si es que se resuelven problemas con la investigación, ¿no es cierto? claro, claro. De Hernán, hecho, es la gran, pues es la gran aportación de nosotros los científicos, ¿verdad? O sea, generar conocimiento que ayude al país para desarrollarse, ¿no? En México tenemos a la Secretaría de Ciencia que marca ejes, ¿verdad? Ejes transversales que le importan al país y entonces sobre esos ejes pues hay financiamiento, ¿verdad? Para hacer investigación y demás. Pues, pero muy sí, el bien. aporte es a la sociedad, A la sociedad, al lo que... mundo. Claro. Ay, a propósito, te le voy a contar una anécdota que no es broma, no es chiste, es verdad. Yo estaba en un café en Miraflores, acá en Lima, leyendo, esperando a alguien y leyendo la revista Scientific American. Allí estaba esperando y se acerca un señor de una edad un poquito mayor que la mía. Me dice, Señor, ¿usted es científico? Le digo, sí, ¿por qué? Yo adoro a los científicos, me dice. Ah, qué bien, le digo, ¿y cuál es la razón? Porque inventaron el Viagra. ¿Ah? O sea que, Bueno, claro, ahí hubo mucha investigación. bueno, entonces la ciencia pues también puede contribuir con el bienestar de la gente. Claro, las vacunas, o sea, las vacunas provienen de un minucioso desarrollo científico, ¿verdad? Antes de que nos las puedan aplicar para, pues, mejorar la calidad de vida de la humanidad. Absolutamente, para que no Entonces, se es un gran peleen. aporte. Como decían los hippies, haga el amor, no haga la guerra. Hernán Benítez dice, doctor, ¿una tesis necesariamente necesita experimentación? ¿De qué depende? ¿Ah? Bueno, no necesariamente, ¿no? Ahora hay muchos temas que tienen que ver con cosas computacionales, ¿verdad? Como por ejemplo hay química computacional. Entonces, los compañeros que se dedican a esa área, pues imaginan o diseñan alguna molécula, ¿no? Que quizá en la naturaleza no existe, pero ven en la computadora que los enlaces cuadren, que los orbitales se acoplen y demás, ¿no? Y entonces, pues bueno, en algún momento quizá ese conocimiento pues pueda generar algo de desarrollo, ¿no? Pero pues eso puede ser una tesis, ¿no? En ese sentido a nivel de programación computacional y demás, que no necesariamente requiere parte experimental. Ahora también hay muchas herramientas estadísticas, ¿no? Entonces, en las que se procesan datos, ¿no? Se hacen análisis de datos a través de la inteligencia artificial, de la superficie de respuesta y demás y que no necesariamente necesitan experimentación, ¿no? Sino simplemente es recolectar los datos de algún tema que nos interesan y hacer pues todos los análisis que en este momento las herramientas nos permitan para entender el estado del arte, ¿no? De ese tema como tal. Y eso no requeriría experimentación. Entonces sí, la respuesta es sí se pueden hacer tesis que no necesariamente requieran experimentación. Acá hay un señor de una edad más o menos avanzada, pero que se ha puesto en el nombre, dice, mi ley libertadado, pero hace la aclaración, disculpe usted que esta es la cuenta de mi nieto, yo no hablo así, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué tipo de dinámica se puede hacer en clase? Si nos puede dar algunos ejemplos, dice, uy, uy, complicado es eso, ya se está complicando la cosa y el tiempo ya está pasándose. Disculpe, No, no. a ver, cuénteme cómo puedes, esa pregunta, cómo se puede responder. Mire, por ejemplo,
yo doy una clase de termodinámica en la licenciatura y vemos las leyes de los gases, ¿no? Entonces, que la ley de Boyle-Mariot, Childs-Gay-Lussac, Avogadro, etcétera. Y entonces a los muchachos justamente les pido que lleven un globo, ¿no? A la clase y comenzamos a ver si el número de moles es igual al volumen, entonces la presión no varía. Entonces, ¿cómo queda el globo? Pues estático, ¿no? A ver, ahora, si aumento la presión, disminuye el volumen. A ver, presión en el globo y entonces le sale un chichón al globo. Entonces, ¿cómo? ¿Aumentó la presión? No, pues que sí, ¿no? Y entonces vamos haciendo ejercicios así muy sencillos, aplicando esos conceptos, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, es una dinámica muy sencilla que yo aplico, por ejemplo, cuando veo esos temas, ¿no? O sea, con un Ajá. globo es muy fácil explicarle a los alumnos el comportamiento de un gas. Muy bien. Acá hay, hay un joven que dice, ¿qué debería estudiar para hacer naves de propulsión nuclear? Física nuclear, pues por favor, Claro. ingresa a la uni. Eh, bueno, vamos ya casi terminando. Dice Branco Chacón, doctor, saludos, por favor. Un consejo a los estudiantes. En ciencias sociales, percibo que la realización de tesis se va convirtiendo en un proceso burocrático alejado del espíritu científico, dice. Bueno, y por eso no es un tema que estamos aquí. Nosotros no somos científicos sociales. Vamos a hacer un invitado que nos explique sobre ello, dice. Pero acá más bien dice Gedeón, pero si la ciencia no va de la mano con la realidad nacional, considero que estudiamos para mantener el status quo de quienes nos dominan, o sea, los países, las grandes potencias. Bueno, eso ya es un poco político, ¿no, doctor? Sí, pero fíjese que no está tan alejado porque, bueno, depende de las políticas gubernamentales que el gobierno establezca. Como le comento aquí en nuestro país, ya desde hace algunos años, pues se tienen pues algunas buenas prácticas en ese sentido, ¿no? De identificar cuáles son los grandes temas, ¿no? Que requieren atención en el país y sobre eso la Secretaría de Ciencia, pues emite convocatorias para generar pues algún tipo de proyecto, ¿no? Que le financian para estudiar sobre ese tema, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se va juntando información que en algún momento, sin duda, será útil para resolver un problema en particular. A Entonces, sí propósito, depende mucho de los lineamientos gubernamentales, ¿verdad? Que, que, claro. que diseñen esas estrategias. Finalmente, doctor, a propósito de ello, ustedes tienen una Secretaría de Ciencia y Tecnología que es acá equivalente a un ministerio y tienen además una Exacto. presidenta científica. Cuando uno Sí, tiene un ministerio, los problemas se resuelven también con ciencia, porque en el Consejo de Ministros o secretarios, como se llame, allí se deciden qué hacer con los problemas, cómo resolverlos, con qué atacarlos y la presencia de una ministra o un ministro en ciencias significa también que la ciencia participa en la solución de los problemas. claro, sí, y fíjese que ha sido muy notorio justamente este pensamiento de nuestra actual presidenta para enfrentar pues los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Porque se planean desde un punto de vista mucho más de estadista, ¿verdad? De, de, de plantear pues cuál es el origen y qué posibles soluciones podemos encontrar. Entonces sí hay un sesgo en ese sentido desde mi punto de vista muy marcado, donde pues sí, la presidenta pues impone su pensamiento crítico como investigadora, ¿verdad? Para intentar pues resolver los problemas que nos atañen actualmente en el país. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Porque se ve la perspectiva desde el método científico, ¿verdad? Claro. Bueno, finalmente, por favor, un mensaje para nuestros jóvenes científicos de Perú, invitándoles pues a estudiar el tema del agua, porque es un tema muy importante para el futuro de la humanidad.
Claro, como comentábamos hace un momento, es un tema trascendental. Actualmente, prácticamente en todo el mundo estamos padeciendo de agua y bueno, pues tenemos que buscar las soluciones porque si nos si nos sigue lloviendo poco, pues tenemos que aprovechar el agua que tenemos, ¿verdad? Ya aquí en la superficie para reutilizarla y tratar de ampliar, digamos, voy a usar este término, su vida útil, ¿verdad? Entonces, entre más conocimiento y más investigación exista sobre esto, pues seguramente podremos avanzar de una mejor manera y pues podremos dar soluciones, ¿verdad? Para que la humanidad, la sociedad, pues sigan desarrollándose. Muchas gracias, doctor, muy amable por su tiempo. Espero pues que nos veamos. Usted va a venir al Encuentro Científico Internacional, pero vía virtual, va a exponer en el Encuentro Científico Internacional el 4 de agosto. Estamos muy ansiosos de escucharlo para que nos cuente y de repente también ahí poder invitar a jóvenes para que se unan a su equipo. Claro, encantado. Ya he tenido algunos intercambios con la Universidad Nacional de Ingenierías. Me han enviado algunos estudiantes muy brillantes, por supuesto, que han desarrollado muy buen trabajo. Entonces, además, pues somos pueblos hermanos, ¿verdad? El Perú y México. Entonces, pues es muy fácil la convivencia y tal entre nuestros pueblos. Entonces, claro, por supuesto las puertas abiertas de nuestro laboratorio, de nuestra universidad, para que si a alguno de ustedes les interesa, pues puedan venir a trabajar con nosotros. Sería un verdadero gusto. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Peralta Hernández. Hasta un próximo encuentro. ¿Mm? Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ha sido un científico mexicano que ha estado con nosotros, hablándonos sobre el tema del agua. Y nosotros, por supuesto, estamos muy contentos de esta colaboración internacional con el programa Encuentro con la Ciencia. Para terminar, les diré, amigos, no se olviden hacer like, eh, comuniquen a sus contactos y además hagan, si no lo han hecho, suscríbase. Unas palabras finales nada más, les diré que la ciencia es una manera eh, de comprender la naturaleza. Yo fui formado como científico a partir de la edad de 8 años por mi abuelo, el amauta José Zabaleta. Y él me dijo, te voy a enseñar como a mí me enseñó mi abuelo. Tú vas a ir a la escuela normal, ahí te van a decir sus técnicas con las que no estoy necesariamente de acuerdo, pero yo te voy a enseñar a hacer ciencia con preguntas, o sea que yo no te voy a decir nada, sino que no sea preguntas. Yo te pregunto y tú tratas de encontrar la respuesta en el ambiente. Por ejemplo, la primera pregunta que te hago es, ¿a qué hora se pone la luna llena, cuando está llena, en el mar? Eso se ve desde mi pueblo, no necesariamente de todo lado. Y por lo tanto, nosotros los científicos estamos siempre acostumbrados en nuestra formación de hacer preguntas. Y la respuesta lo da el alumno o lo da el profesor. Eh, pero no, nuestras preguntas no es tan hechas para digamos, molestar a la gente. Son preguntas que hay que responderlas con ecuanimidad, con tranquilidad. Ustedes tienen que acostumbrarse a eso. Cada pregunta que le hagan, ustedes responden, esclarecen. No pierdan el control, no pierdan el equilibrio. No se muestren intolerantes, amargos, porque eso descalifica, lo descalifica, y va a ser muy difícil que encuentren ustedes un empleo si es que se les nota a ustedes muy fosforitos, que pierden los papeles. Si hay un empleado o un futuro empleado que quiere un trabajo en mi empresa y lo veo que pierde los papeles, simplemente no hay confianza. Y mientras mayor sea la responsabilidad del trabajo que le quiero dar,
más todavía tiene que ser tranquilo. Imagínense ustedes si ponen a un gerente con esas características así terribles, medias matonescas, francamente la empresa caería. Y francamente yo le digo con toda sinceridad, un presidente de la República del Perú tiene que ser una persona ecuánime, tranquila, comprensiva y responder las preguntas. No se debe huir de las preguntas. La presidenta Boluarte huye de las preguntas porque también pues hay veces pierde el equilibrio. Escojamos pues un candidato presidente de la República ecuánime, tranquilo. El señor López Chao me ha dicho muchas cosas que no he podido contestar porque era una entrevista hacia él. No tenía yo que contestar, pero poco a poco vamos a ir eh, respondiendo sus acusaciones a través de formación con los alumnos. En este caso, ya les he dicho, soy doctor en física nuclear, tengo 2 doctorados, les he mostrado mis publicaciones internacionales y les he mostrado cómo he investigado poco a poco, y así vamos a ir enseñando cosas sobre la base de las cosas que dice el señor candidato desafortunado. Y ustedes también pueden entrar a las revistas científicas internacionales y ver qué cosa ha publicado cada candidato para que no nos dejemos engañar. Y por supuesto, amigos del sur, yo les recomiendo que tengamos un candidato que tenga respeto por las provincias, ¿no? Hay ese tufillo de la personalidad del chalaco, del limeño, que cree que los serranos somos medios sumisos, medios que nos pueden engañar, ¿no? Mucha gente hace chistes, ¿hay cuántos chistes se sabe de los serranos y los costeños? Que menos mal que son, la mayoría no corresponden a la realidad. Por ejemplo, hay esa famosa historia de un puneño que va al Callao y comienza a contar los barcos, se viene un chalaco y le dice, a ver, Cholito, ¿cuántos barcos has visto, que has mirado? El puneño dice, bueno, he visto 20. Son un sol por barco, toma tu 20 soles. El puneño se va cerca y encuentra otro, le dice, mira, los chalacos son sonsos porque yo miré 100 barcos y he votado por 20. De modo que ahí ese tipo de chistes racistas son pues justamente lo que han hecho que algunos personajes tengan esa actitud contra nosotros, los que venimos de la sierra. Francamente, amigos, muy lamentable, así que no nos dejemos utilizar, me refiero a la gente de Puno, cuando nos halagan y esto, a veces nos dan regalitos, otros nos halagan para conseguir votos. Seamos conscientes y seamos críticos, seamos científicos, escojamos a la gente por sus características, por su producción, por su obra, por su esfuerzo que han tenido. Que no me digan que no postulé a San Marcos, bueno, no pude ingresar a San Marcos porque no podía, me dediqué a ser dirigente estudiantil. Bueno, hay que ser ambos, hay que ser un buen estudiante y ser dirigente estudiantil. No podemos nosotros estar solamente pensando en aquellos que se dedican 10 años a la universidad, no salen de la universidad y hacen política. Tienen que todos tener su periodo y nosotros como Perú necesitamos, como en México, una presidenta o un presidente con conocimientos científicos, tecnológicos, que sean capaces de crear, como la presidenta de México, un ministerio de ciencia y tecnología, que es como se deben resolver los problemas del Perú. Muchas gracias, amigos. Nos vemos mañana a las 7 de la noche y ahí de repente preparen sus preguntas. Ahora ya no hay mucho tiempo para responderles, desafortunadamente. Me gustaría estar con ustedes para conversar más, pero mañana seguimos todos los días a las 7. Me da mucho gusto que cada vez seamos más. Gracias, amigos. Hasta un pronto encuentro con la ciencia. La última noticia es que finalmente los estudiantes que tomaron la UNI nos van a dejar pasar mañana nuevamente
nos han dividido, ha habido un ente externo a la UNI que nos ha dividido, pero esperemos tomar la unidad para que la UNI retome su prestigio que últimamente ha estado desafortunadamente disminuyendo. Gracias, ahora sí, hasta mañana, amigos. Chao, chao, nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.